Independencia de Texas. La independencia de Texas fue la disputa entre el gobierno de México y Estados Unidos llevada a cabo del 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836 por el territorio de Texas. Los antecedentes de esta disputa fueron la colonización política para mejorar la economía, en la cual se vendían terrenos a bajos precios con las condiciones de volverse mexicanos, hablar español, ser católico y obedecer las leyes. La política expansionista, establecida por el Tratado de Adams-Onis de 1819. La búsqueda de Lucas Alamán para evitar la llegada masiva con la Ley de Colonización en 1830. La Declaración de Independencia en 1836 contra la dictadura de Santa Anna. Destino manifiesto, el cual es la creencia de Estados Unidos de ser la nación más grande y de ser los enviados por Dios para dominar toda América y llevar los valores republicanos. El presidente James Monroe, al promover el reconocimiento de la independencia de las naciones hispanoamericanas del Congreso estadounidense, con tal de controlar los mercados de estos países. A esto se le conoce como Doctrina Monroe, en la cual Estados Unidos se declara como no sujeto a intentos colonialistas y a no intervenir en asuntos ni conflictos de las colonias europeas con América. El Tratado de Florida o Tratado de Adams-Onis, firmado por Luis Onis y John Quincy Adams, buscando arreglar las diferencias de territorio. El Tratado de Velasco fue firmado por Santa Anna cuando estuvo prisionero a cambio de su libertad. En este se acordaba que Texas sería parte de Estados Unidos. México se negó y Estados Unidos le declaró la guerra. Desarrollo. El Tratado de Amistad fue el arreglo de diferencias y límites entre Su Majestad Católica y los Estados Unidos de América, en donde se otorgó la Florida Occidental y se invitó a sus habitantes a mudarse a Texas. Moisés Austin fue su máximo líder y en 1820 consiguió un permiso para repoblar la región. Allí se estableció con 300 familias, a las que se les otorgaron 400 hectáreas y la exención de impuestos con unas condiciones. Estaba prohibido vender tierras, debían practicar la religión católica, no podían introducir esclavos, tenían que hablar español y debían acatar la Constitución española. A cambio de esto, Estados Unidos dejó de reclamar Texas. Como consecuencia, muchos europeos y norteamericanos llegaron a poblar y a explotar el territorio. Fue un pequeño altercado entre un colono y un soldado lo que desataría el deseo de independencia en los tejanos. El tiempo pasó y los colonos no cumplían con las condiciones. En 1830, el Congreso promulgó la Ley de Colonización, donde se regulaba la entrada de extranjeros e invitaba a mexicanos a mudarse a Texas. Esto sucedió dado que el número de extranjeros en tierras tejanas superaba el de mexicanos. En 1832, los colonos crearon una asamblea donde exigían la separación de Coahuila, que se permitiera la entrada a los norteamericanos, una prórroga de exención de impuestos y la entrega de territorios a colonos ilegales. En 1833 se realizó una convención anglotejana en la que Samuel Houston exigía la promulgación de una constitución tejana. El gobierno mexicano la concedió. Sin embargo, en 1836, los tejanos encabezados por Samuel Houston declararon su independencia y se apoderaron de San Antonio Béjar y del Álamo. Estados Unidos mandó tropas militares a la frontera. México respondió organizando un ejército de aproximadamente 6,000 hombres liderados por Santa Anna. En marzo de 1836, el ejército mexicano se apodera del Álamo y fusila a los defensores del lugar y a los prisioneros. Fue el 2 de octubre de 1835, en el poblado de González, cuando dio inicio la Guerra de Independencia de Texas. En diciembre de 1835, rebeldes tejanos toman San Antonio y el Álamo, donde le ofrecen una capitulación honorable al general Martín Perfecto Cos, quien la acepta. Santa Anna lo desconoce y recupera San Antonio el 23 de febrero de 1836 y el Álamo el 6 de marzo. La Guerra de Texas termina el 21 de abril de 1836 con la Batalla de San Jacinto, en donde el ejército mexicano fue derrotado con más de 600 soldados muertos y 700 más tornados como prisioneros, entre ellos Santa Anna. Esto por el ejército rebelde comandado por Sam Houston. Houston apresó a Santa Anna, quien a cambio de su vida firmó los tratados de Velasco, donde prácticamente aceptaba la independencia de Texas. El general Vicente Filisola retiró las tropas mexicanas y finalmente el 2 de marzo de 1836, Washington declara la independencia de la República de Texas.
Consecuencias. La frontera no estaba bien delimitada y los mexicanos reconocían el límite en el río Sabina, pero los tejanos en el río Bravo. Mas en 1845, Texas se une a Estados Unidos. Santana fue tomado prisionero y reconoció la independencia tejana, pero el Congreso mexicano se negó a hacerlo y Santana fue considerado el vendepatria. Como México no tenía dinero por sus enfrentamientos entre conservadores y liberales, perdió California y Nuevo México. Posterior a las batallas de Molino del Rey y Chapultepec, Estados Unidos ondeó su bandera por 9 meses en el Palacio Nacional, y eso derrotó el sentimiento mexicano.